El clima de convivencia escolar que se respira en un centro educativo incide directamente en el rendimiento académico de los estudiantes y también en su desarrollo personal. La diversidad en las aulas es el reflejo natural de la diversidad humana y del reflejo de nuestra sociedad. Pero en ocasiones, esta gran riqueza que es la diversidad humana se convierte en motivo de dificultad y de problemas en la convivencia, dando lugar a situaciones de discriminación, de acoso y en muchos casos también de violencia. Y son muchos los docentes que se preguntan qué hacer, cómo actuar. Entiéndeme es un proyecto que surge de la Academia de Innovadores de Google Vía 20. Pretende dar una solución a este desafío: cómo abordar el acoso y la discriminación en la escuela por motivos de orientación sexual. Para diseñarlo, se ha tenido en cuenta la experiencia de los usuarios implicados, directivos de centros, docentes y, por supuesto, estudiantes. Teniendo en cuenta sus aportaciones, descubrimos que no se trata de mejorar, tolerar o respetar la diversidad. Se trata de celebrar la diversidad LGTB. Cuando la escuela celebra la diversidad, toda ella se convierte en comunidad de aprendizaje, mejorando así el clima de convivencia escolar y, por consiguiente, el rendimiento académico y el crecimiento personal de los estudiantes. Entiéndeme es un proyecto digital de aprendizaje y servicio. Las prácticas de aprendizaje y servicio se distinguen por una doble intencionalidad. Por un lado, el servicio solidario y por otra parte, el aprendizaje interdisciplinar. En ellas es el alumno el que se convierte en protagonista tanto del aprendizaje como del cambio. Educan para la ciudadanía. Y son prácticas inclusivas que articulan la colaboración entre la escuela y la sociedad. Los estudiantes trabajarán el proyecto con la metodología Design Thinking o pensamiento de diseño, en su versión Sprint, empleada por Google para el diseño de sus proyectos. Cada escuela tendrá las herramientas para diseñar su propio proyecto. Al trabajar en el aula el proyecto Entiéndeme, los estudiantes desarrollarán las competencias digitales del siglo XXI. El proyecto Entiéndeme está alineado con los estándares ISTE que proporcionan una hoja de ruta integral para el uso efectivo de la tecnología en la escuela de todo el mundo. En cada sesión los estudiantes encontrarán las herramientas Google adecuadas para el desarrollo de su trabajo. Además, los estudiantes podrán incluir el proyecto dentro de Google Classroom y cada una de sus sesiones gracias a que se ha incorporado la API de Classroom dentro del proyecto Entiéndeme. Fundamentalmente, el proyecto está orientado a los estudiantes del sexto curso de primaria, a los estudiantes de la ESO, bachillerato y ciclos de formación profesional. El proyecto puede ser desarrollado en cualquiera de las materias y asignaturas o en varias materias y asignaturas a la vez de forma interdisciplinar, por supuesto también en las sesiones de tutoría y en todos aquellos ámbitos en los que se pretenda fomentar las habilidades y competencias clave de los estudiantes. En la resolución de la ONU sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, de 2014, expresaba gran preocupación por los actos de violencia y discriminación que en todas las regiones del mundo se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género. En España, la LOMLOE y la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia han puesto en evidencia la necesidad de abordar la inclusión como parte del proceso educativo desarrollado a nivel formal. Trabajar Entiéndeme en las aulas aportará a los docentes y a los estudiantes un gran recurso para trabajar la inclusión y la diversidad LGTB en las aulas. Favorecerá un mejor clima de convivencia en la escuela y la garantía de que ningún estudiante se sienta discriminado por motivo de su orientación sexual en el centro escolar. Cuando solicites el proyecto, se te dará acceso al site que contiene el proyecto de aprendizaje y servicio Entiéndeme celebrar la diversidad. El proyecto está ideado para ser trabajado a lo largo de 3 fases interrelacionadas:
la fase del aprendizaje, la fase del desafío y la fase del servicio. Te presentamos el novedoso objetivo del proyecto de aprendizaje y servicio digital, celebrar la diversidad. Para ello proponemos investigar un tema relacionado con la diversidad LGTB y desarrollar un servicio transformador para la comunidad. Los estudiantes podrán acceder al proyecto desde el botón Comenzar o bien podrán incorporar todo el recurso didáctico a Google Classroom, pudiendo elegir la clase a la que quieran incorporarlo. Si eres docente, esta primera página es para ti. A continuación, encontrarás una descripción global de las herramientas digitales, las competencias que se desarrollarán en el proyecto de aprendizaje y servicio y la metodología incorporada. Dispones de un detallado plan de estudios y de una guía completa para cada una de las fases del proyecto, del aprendizaje, del desafío y del servicio. Encontrarás objetivos de aprendizaje, recursos, materiales, procedimientos, esquemas de trabajo, temporización de tareas, sugerencias y guías de evaluación. ¿Quieres verlo? Acompáñame a descubrirlo. Te encontrarás con una extensa guía didáctica, con un índice detallado de todos los contenidos para que puedas encontrar con facilidad todos los recursos descritos, todo lo que necesitarás para poner en marcha el proyecto con tus estudiantes. De cada uno de los temas, que te mostraré más adelante, se ofrecen sugerencias detalladas y guías para la investigación. Cuando solicites el proyecto podrás descubrirla tranquilamente. Los docentes podrán acceder desde el menú de los contenidos a cada una de las fases del proyecto: aprendizaje e investigación, desafío, solución, diseño del prototipo y a la fase del servicio y celebración. Por último, incluimos una secuencia del proceso para que tengas una visión completa y rápida: crear una clase, agregar el proyecto, celebrar. Entiéndeme contiene una amplia y detallada rúbrica que podrás utilizar o adaptar e incluso utilizar desde Google Classroom. Para los docentes se incluye una rúbrica de muestra con categorías para evaluar habilidades y competencias para este proyecto de aprendizaje e investigación, para la fase del pensamiento de diseño y la fase del servicio transformador a la comunidad. Desde el comienzo, los estudiantes tendrán conocimiento objetivo de cómo podría ser evaluado su trabajo, y los docentes encontrarán una guía detallada y orientativa sobre cada una de las partes del proyecto realizado. En general, se proponen 5 niveles de calificación: ejemplar, logrado, desarrollando y comenzando. Para la fase de aprendizaje, se proponen las categorías de contenido, formato, fuentes de investigación, colaboración y comunicación, todas ellas en coherencia con los apartados trabajados. Para la fase de desafío se proponen las categorías de identificación de necesidades, soluciones e ideación de prototipo, es decir, los elementos del proceso de Design Thinking elaborados por los estudiantes. Y por último, para la fase de servicio, se proponen las categorías de desarrollo del proyecto, resultados obtenidos, beneficios competenciales, impacto del proyecto sobre la comunidad y motivación del grupo, que son los protagonistas del aprendizaje-servicio. Los estudiantes accederán desde el botón de Comenzar. Entremos. El proyecto de aprendizaje y servicio está secuenciado en 6 pasos para los estudiantes. En esta primera fase del aprendizaje, encontrarán una motivación inicial y la descripción de la tarea, junto con instrucciones precisas para realizar el proyecto, y las herramientas Google implicadas para trabajar en esta sección. Avanzamos en la fase de aprendizaje hacia la investigación. Los estudiantes investigarán y explorarán un tema relacionado con la diversidad LGTB. Crearán un proyecto con los hallazgos de su investigación y lo presentarán a sus compañeros. Podrá ser trabajado en estructura cooperativa o de la forma que mejor se adapte al grupo clase. Los temas están relacionados con la diversidad LGTB desde diferentes áreas. Así fue lo que pidieron los alumnos en las entrevistas previas al proyecto, para conocer las necesidades de los usuarios. Los estudiantes querían trabajar la realidad LGTB de una forma natural, desde diferentes perspectivas. Para ello se han incluido 10 temas: diversidad en el arte, en la literatura, en la ciencia, en los deportes, en la música, en el cine, la diversidad en el movimiento por los derechos civiles, en la convivencia escolar,
diversidad y educación afectiva, y eventos clave en la historia de la diversidad. ¿Quieres visualizar el contenido de uno de ellos? Elijamos la diversidad en la ciencia. Al elegir un tema se abrirá el contenido. Cada tema se compone de 4 apartados. Primero se ofrece a los estudiantes destrezas de pensamiento y ejemplos de preguntas sugerentes para iniciar su investigación. Los estudiantes dispondrán de fuentes de investigación accesibles con un solo clic, indicando siempre la fuente de donde han sido tomados y otros ejemplos de términos de búsqueda. De forma global se ofrecen más de 150 enlaces de contenidos diversos, organizados por áreas. Después de investigar, se propone a los estudiantes crear su propio proyecto y se indican las pautas para la creación de su proyecto de aprendizaje usando las aplicaciones de Google que mejor se adapten a su propósito. En tercer lugar, comunicarán a los compañeros lo investigado, de forma que todos se enriquezcan del trabajo común. La actividad será realizar una presentación. Por último, se ofrecen pautas para realizar una reflexión o metacognición que ayudará al estudiante a reflexionar sobre lo aprendido. Cuando se ha completado el aprendizaje, avanzamos hacia la fase del desafío. Es el momento de la empatía, de la creatividad y el desarrollo. Primero, es importante dar a conocer qué es el pensamiento de diseño y sus fases. Podrán descubrirlo en las imágenes que hemos preparado para los estudiantes. Encontrarán en ellas una breve descripción. En esta actividad se detalla el trabajo que se ha de realizar, el momento del proceso en el que se encuentran, las instrucciones para realizarlo y las herramientas que tendrán que utilizar, formularios y Jamboard. Una vez completada la actividad propuesta en la fase de empatizar, avanzamos hacia la fase de definir e idear. Del mismo modo, se explica la actividad y se detallan las instrucciones y las herramientas a emplear. Avanzamos, y es el momento en el que los estudiantes realizan el prototipo y planifican cómo lo van a testear. Por último, llegamos a la tercera fase del proyecto, la realización de un servicio transformador, con un procedimiento claro y secuenciado, ejecución, celebración y evaluación, con instrucciones precisas de la actividad a realizar. Llegados aquí se preguntarán, ¿qué servicio podrían realizar los estudiantes? En las imágenes se ofrecen algunas sugerencias. Los estudiantes encontrarán inspiración para llevar a cabo su proyecto de celebración de la diversidad. No se propone un proyecto único para desarrollar, sino que cada centro o grupo de estudiantes, según su realidad o necesidad, diseñarán el servicio que quieran llevar a cabo en su entorno. Una vez finalizado el proyecto, los docentes podrán ofrecer a sus estudiantes el debido reconocimiento, descargándose el diploma para ser personalizado. Difunde el logro del proyecto realizado y de esta forma inspirarás a otros y también estarás contribuyendo a celebrar la diversidad. Solicita el proyecto. Déjanos tus datos en el formulario que encontrarás en la web. También puedes solicitarlo a través del formulario que encontrarás en la descripción de este vídeo. Gracias por tu tiempo. Síguenos en Twitter. Y formarás parte de la comunidad de educadores Entiéndeme, de educadores que celebran la diversidad LGTB. Un cordial saludo. Hasta pronto.